Buenas noches a todos. Bienvenido a este curso que vamos a llamar Introducción a la Geopolítica. Este es el capítulo 1, la parte 1 del día 25 de agosto del año 23. Bienvenidos a todos. Señor, lo invito a iniciar. Gracias, buenas noches a todos los integrantes, Ana, Julio, y no sé si hay algún otro más que se ha enganchado. Bueno, hoy me toca iniciar este curso a distancia, virtualmente, y vamos a dar las nociones preliminares para tener una buena base geopolítica hoy o mañana y saber interpretar los fenómenos que suceden en la Argentina, en la región y en el mundo. Bueno, por eso la introducción a la geopolítica son conceptos básicos como que es una disciplina científica en un proceso evolutivo y que ha sido conceptualizado de muy diversas formas, resumiéndose en un estado conformado por un territorio y una población. Condiciones existenciales del estado. Necesariamente tiene que contar con un pueblo y un ordenamiento jurídico. Constitución de una nación. Una nación está constituida por un conjunto de personas. Está la tradición común, la religión, la historia y cultura común, el mismo idioma, la simbiosis de un mismo origen étnico e integración a lo anterior de diversos orígenes religiosos, culturales, raciales, sociales o idiomáticos. Todos estos factores hacen a la idiosincrasia de una nación. Constitución de un país. La constitución es primero un conjunto de personas de una nación. Hablo no de la constitución legal en el caso de la Argentina, sino hablo de cómo está constituido. Un conjunto de personas de una nación. Un territorio geográfico, continental, marítimo y espacial, con su conformación física, natural, climática, política y económica. Constitución de un gobierno. Un gobierno está constituido por un Estado, nación y funcionarios públicos. La población. La población pueden ser originarios, inmigrantes, nacidos, derechos y obligaciones de todos. Pueblo es un conjunto de personas que pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo, inclusive, vinculados entre sí por rasgos étnicos, raciales, culturales, religiosos e idiomáticos comunes, que están en un territorio. El territorio es el elemento geográfico, es el continente, por decirlo en otros términos, constituido por el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar circundante y ríos interiores donde se llevan a cabo la actividad estatal y donde el Estado ejerce sus potestades. Es el lugar geográfico en que habita una población determinada. Es el soporte físico de la nación y del Estado. Ahí Otro, le hago un pequeño, sí, para que no sea un monólogo, jefe. La cuestión del territorio, cuando dice los ríos, ¿sí? Ríos interiores. Nosotros hemos tenido, yo no sé si una o dos guerras por esa cuestión, un bloqueo, por lo menos, que fue la famosa batalla de la Vuelta Obligado, en donde sí, querían que nuestros ríos fueran internacionalizados.
Y yo no sé si lo han logrado en este momento con esta famosa, ¿cómo se dice? Autovía, una cosa así, que el Paraná. Ajá. Este, bueno, no, eso solamente, sí, alguien Sí, quiere en decir, realidad, no solamente lo de la vuelta obligado en 1845, cuando fue las invasiones inglesas, en las tres invasiones, porque fueron sobre el virreinato del Río de la Plata, en la cual el Río de la Plata no es solamente la desembocadura del Paraná y de otros ríos interiores, sino que este río inmenso, como le decía cuando lo descubrieron los primeros mar navegantes, dulce, el Mar Dulce, ¿no es cierto? Fue prácticamente el primer intento a través del Río de la Plata de apoderarse del virreinato del Río de la Plata. Y luego en 1845, que estaba a cargo de la Confederación Argentina el brigadier general Juan Manuel de Rosas, en los famosos bloqueos y batallas de la Vuelta de Obligado, Tonelero, Punta Quebracho, en la cual se le fue poniendo escollo, en este caso a los anglo-franceses, que querían determinar la libre navegación de los ríos interiores, que era una locura, porque es lo mismo que nosotros, o en ese momento España, pretendiera que la Confederación y el Virreinato navegara libremente los ríos de Europa, el Rin, el Sena, los grandes ríos europeos, ¿no es cierto? O el Támesis, para poner más concreto. Cosa que, por supuesto, todo esto lleva siempre una connotación colonialista, invasiva. bien. En este caso, la del el Paraná, la del 1845, ¿no es cierto? Hidrovía, Fue, ya me acordé, hidrovía se llama. sí, sí, hidrovía, sí, totalmente. Yo creo que en alguna medida al estar en manos extranjeras el manejo, lo han logrado luego de muchas décadas para justamente manejar lo que es la parte importante, ¿no es cierto?, de una nación, que son las exportaciones, las importaciones. Y digo Normalmente, esto porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cuando, digamos, se opusieron las tropas confederadas argentinas, Inglaterra era el país más industrializado y tenía excedente de producción que quería introducir en una diferencia de costos muy grande, en la cual arruinaba a todas las industrias locales incipientes de varias provincias, en la cual, eh, por ejemplo, un poncho o se trabajaba mucho el cuero, nos vendían, digamos, espejitos de colores a muy alto precio y compraban a muy bajo precio, como sería actualmente un poco lo que está pasando con el dólar. eh, Y esto llevó, sí, José, no, no, Ana quería hacer una pregunta para que no se haga tan extenso. Estamos con tiempo, así que, Ana, ¿no? adelante, Ana. Adelante, Ana, sí, estamos bien con el tiempo, no te preocupes, listo. No, 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 yo quería aclarar nomás que era la hidrovía. Ah, perfecto, hidrovía, sí, gracias, exacto. gracias. No, no. Por eso, digamos, la historia argentina es muy intrincada, de querer siempre ser codiciada por, sobre todo, Inglaterra, y obtener los resultados más pingües en su intercambio, como lo ha hecho. Y lo ha hecho después para llegar a el manejo
de las hidrovías, en la cual la Argentina figura poco y nada. No se olviden que Manuel Belgrano, el doctor Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano, aparte de creador de la insignia nacional argentina, fue el creador de las aduanas y de la moneda nacional argentina. Ojo, dos hitos importantes, porque manejando la aduana no permitía el ingreso o permitía un equilibrio equitativo entre lo que valía un producto que venía del exterior y lo que valía un producto argentino que se exportaba. Esto es valiosísimo, esto muy pocos lo conocen. Del creador de la aduana fue Manuel Belgrano. Lo mismo que de la moneda nacional. Fíjense que la Argentina no cuenta con prácticamente moneda nacional, que es un símbolo de soberanía, pero no de soberanía declamada, sino real. La Argentina en este momento no tiene, digamos, moneda, está no solamente desvalorizada, está, digamos, depredada a través de lo que facilita ese intercambio, como decíamos, y como pasó ya en esa época. Bueno, no sé si So- alguna otra pregunta, pero Continuamos con soberanía, que sería bueno que no solo dé la definición, sino que lo asocie como lo que dijo el general Belgrano con cómo se lleva a cabo el ejercicio de esta soberanía, ¿no? Usted dijo un poco tal que sería cual, la tal cual. aduana. el- Y sí, se lo leo yo y usted lo explica. dale, Uno, dale, la perfecto. soberanía o el poder soberano es aquel que ejerce el poder y el derecho a través de normas vinculantes con un territorio y un pueblo. Bien, Bueno, esto creo que no necesita mucha aclaración, sino ejemplos. O sea, al ejercer el poder es el poder político, tiene que estar basado en un proyecto geopolítico, que por eso comenzamos hablando de lo que era en esencia la geopolítica. Ese poder político que emana de una cosmovisión geopolítica y a través del derecho, las normas, o sea, la constitución, las leyes, que son los que vinculan el territorio con su pueblo y que por eso sean tratados en el Congreso, son tratados, digamos, los poderes que competen desde el Ejecutivo también. Eh, por eso cuando hablamos de vincular un territorio con un pueblo, estamos en resumen diciendo que si no, serían habitantes, si meros habitantes, en la cual no está ese vínculo de el arraigo que tiene que ver con la identidad nacional, con lo que leíamos recién, la historia, la idiosincrasia, eh, todo lo que conforma, ¿no es cierto?, un pueblo, y por eso soberano. Sí, bien. adelante, José. Continúo. Frontera. Primero, es considerada como inseparable de la existencia de los Estados-nación como fenómeno determinado por factores naturales e históricos insoslayables. Y segundo, es un espacio territorial físico, extensión variable, que se encuentra entre dos estados independientes y contiguos. Bueno, el primer concepto es inseparable, como dice, de lo que es un Estado-nación, o sea, constituido jurídicamente, como un fenómeno también que está determinado por las fronteras.
por eso, por ejemplo, hay concepciones, digamos, sobre todo europeas, que fueron, que por razones fronterizas tuvieron guerras mundiales. Cuando uno habla de fronteras, hay algunos, por ejemplo, los alemanes habían adoptado el Level Round, o sea, lo que se llama las fronteras móviles, porque les convenía en su expansión hacia el este, hacia el oeste, hacia el sur. Entonces, las fronteras móviles constituyó su leitmotiv, que dio origen a, sobre todo, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después están las fronteras fijas. Las fronteras fijas son aquellas que están determinadas en común acuerdo o por hechos bélicos de haber habido guerras entre naciones fronterizas y ocupar espacios. También en esto hay muchos ejemplos, por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Danzig, que era un territorio polaco y que fue anexado por Alemania, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial. Y después hay otros tipos de fronteras que parece no tener conocimiento mucho la gente por la incidencia, salvo por la incidencia que tiene. Por ejemplo, el turismo. Yo siempre pregunto, ¿el turismo es una determinación de grandes masas de población de un estado que se desplaza hacia otro estado momentáneamente? Serán 15, un mes o varios años si estudian. Y es una forma también de frontera móvil, en la cual van conociendo la idiosincrasia, van asimilándose o no, pero van estudiando el carácter de un territorio, cómo se maneja. Esto es Al importante. estilo Marco Polo, dice usted. Claro, claro, el estilo de Marco Polo en su viaje a la China, en la cual tiene reciprocidad porque trajo descubrimientos de China, pero a su vez les permitió conocer. Y esto fue usado mucho también por Inglaterra, antes de las invasiones inglesas sobre el virreinato del Río de la Plata. Se habían asentado los comerciantes ingleses en Buenos Aires. Y bueno, y ello daba lugar El padre de la, a información y de, fidedigna de cómo eran las costumbres y demás y la, del pueblo. y de la teoría de la evolución de las especies también. El investigador estuvo acá. Bien, yo siempre pregunto si cuando doy los cursos personales, Darwin, digo, ¿quién era? Entonces uno me contestan el de la teoría de la evolución, otros me dicen fue un hombre de ciencia que estudió y fundamentalmente yo le digo, entre otras cosas, fue eso, pero en realidad fue un inglés muy capacitado que fue enviado para estudiar y hacer todo un relevamiento de la Patagonia a través de sus estudios vegetales, animales, humanos, etcétera, etcétera. Hay dibujos, no había fotografía en esa época, en la cual se lo ve con los patagones
eran gigantes comparado con él y con cualquier ser humano ahora. Y fueron haciendo todo un relevamiento. O sea, yo siempre digo lo siguiente, cuando nosotros queremos, por ejemplo, o nosotros, cualquier país adelantado del mundo, cómo obtienen, digamos, descubrimientos o, digamos, de una forma propia o, digamos, ajenándose de otros países y no van a mandar a alguien, sí, ya te doy, no van a mandar a alguien que no entienda el métier. Por ejemplo, el desarrollo de la bomba atómica. Es decir, si yo voy a mandar a alguien para después tenerla en mi país, a los centros más desarrollados, tengo que mandar a una persona que sea el más capacitado para el desarrollo, para el conocimiento y posterior desarrollo de esos procedimientos, en este caso técnico-científico, en el país de origen. Sí, José. No, quería agregar cómo hace Alemania, que me disculpen los alemanes, ellos tienen las encuestadoras, que una representación de una organización en cada país, y los comerciantes o los privados, los políticos, le pagan para que hagan ese estudio ese que a ellos les interesa, y ellos se quedan con esa copia y lo mandan como filial hacia el centro de mandos. Entonces, no solo que obtienen toda la información de todo tipo, sino que les sale prácticamente gratis. Eso no. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, doy un ejemplo, me gusta siempre con esto dar ejemplos. Nosotros cuando hicimos el primer libro, Los vampiros de la patria, no lo sacamos del aire los datos. Fuimos a las embajadas inglesas, por ejemplo, todo lo que era minería, y salió el famoso mapa de la Argentina invadida. Fuimos a la embajada inglesa, canadiense, australiana, estadounidense, francesa, etcétera, etcétera. Y, y ahí nos nutrimos de información fidedigna. Y sobre todo en la época que empezaban a desarrollarse los satélites geológicos, ¿no? Así que esto es interesante. Sí, Continuamos con los padres fundadores de la geopolítica, ¿sí? Lo leo, generalidades. La geopolítica es una ciencia fundada por el geógrafo de origen sueco Rudolf Kieler en 1900 con su libro Introducción a la Geografía Sueca. Expuso los rudimentos y fundamentos básicos y principales de la misma. En 1916 produjo su libro más importante, El Estado como organismo viviente, Der Staat als Lebensform, que me perdonen los que hablan sueco, donde el término geopolítica fue utilizado por primera vez. Continúa con la lectura. Ah, no, ya está. ponelo, Sí. ponelo, no, no lo cambies, ponelo Mm, porque voy sí, sí. tocando algunos puntos de ahí. Quiero aclarar también que Helen fue el creador de la meteorología. Esto muy poco lo saben. Por eso, fíjense que de meteorología se hablan de frentes fríos, frentes calientes, que son el encuentro de masas de aire, eh, al igual que en esa época eran las guerras. Acuérdense, 1914, la Primera Guerra Mundial. Era, digamos, por líneas de avance, la línea Maginot, que tantísimos millones de muertos, pero era una guerra de avances metro por metro. Por eso se lo llamaban frentes. Fue por eso el que puso los rudimentos, fundamentos básicos de esta ciencia geopolítica que
mucha bolilla no le dieron, ¿no es cierto? Y justamente lo que hablábamos recién, el Estado dice como organismo viviente. Esto que conlleva lo que decíamos recién, las fronteras móviles. Un organismo viviente no es un organismo acotado, rígido, sino que puede expandirse, que es lo que toman después otros geopolíticos, sobre todo alemanes. Sí, ahora sí, adelante. Los basamentos primarios de dicha ciencia en el pensamiento geoestratégico había sido tratado por el también geógrafo alemán Friedrich Ratzel. Según este, los estados tienen muchas de las características de los organismos vivientes. También introdujo la idea de que un estado tenía que crecer, extender o morirse dentro de fronteras vivientes. Por ello, tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio. Es una ciencia que a través de la geografía política, la geografía descriptiva y la historia estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y sus futuros efectos. La geografía también representó uno de los instrumentos para definir las estrategias de la colonización del mundo. A principios del siglo XX, varios geógrafos anglosajones amplían las reflexiones de Ratzel a problemas militares y geoestratégicos. Bueno, acá está lo que decíamos recién de organismo viviente. Cuando hablamos de organismos vivientes, estamos hablando de fronteras también vivientes y que son dinámicas, como dice Russell, y sujetas a cambio. O sea, siempre no conocí, digamos, nación que se haya contraído hacia o retraído en su frontera. Salvo intervenciones externas, caso la Argentina, la heredad histórica hubiera sido el virreinato del Río de la Plata, que tenía más de 6.200.000 kilómetros cuadrados y quedó reducida en lo que es la parte continental, aclaro, a lo conocido por hoy 3.700.000 kilómetros aproximadamente, kilómetros cuadrados. Lo que significa que perdió prácticamente, ¿no es cierto?, casi un 40 y pico por ciento de su territorio original. Es el único caso en el mundo porque en la región tenemos Brasil, que se expandió, tenemos Chile, que se expandió, y tenemos Estados Unidos, que se expandió de las 13 colonias hacia el oeste. Y por eso esta concepción dio fundamento a toda esta clase de expansión, en la cual también dio fundamento al colonialismo, porque después de descubierta América, 1492, empezaron todos los países europeos, bueno, primero fue España, y luego entraron también Inglaterra, entraron Portugal, entró Italia, entró Francia, es decir, como un expansionismo fuera de su territorio, o sea, en este caso las fronteras pasaron a ser territorios coloniales. Sí, Así, geógrafos como el almirante estadounidense Alfred Maham postulaban la importancia estratégica del dominio naval como clave para la dominación mundial. Quien domina el mar, domina el comercio mundial. Quien domina el comercio mundial, domina el mundo. O el político Sir Halford John Mackinder, que desarrolló la teoría del Heartland, región cardial,
o áreas pivote, grandes zonas continentales en las que su control facilitaría el dominio del mundo. La Bueno, geografía. Perfecto. sí, cortamos acá. Acá hay el comienzo de dos concepciones que es importante entenderla. La concepción marina, o la expansión colonialista marina que llevó a cabo Inglaterra, y la concepción continental, en la cual por el dominio del corazón, Hinterland en inglés corazón, es decir, la región cardíaca, como dice ahí, consideraba que fundamentalmente para el dominio del mundo conocido era importante el manejo de la Eurasia. Por eso Inglaterra, separada del continente europeo, estaba en desventaja, un conjunto de islas, y no le quedó, digamos, más recurso estratégico, repito, del dominio naval. En una época que no había portaaviones, no había el desarrollo marítimo, ¿no es cierto? Por eso en la dominación mundial, y sigue siendo así, el que maneja los mares maneja el comercio mundial. La Argentina, que tenía cierto manejo en el comercio mundial a través de su flota mercante, de su flota fluvial, de el desarrollo de su flota petrolera, etcétera, etcétera, bueno, tenía cierta participación en ese comercio mundial, cosa que no lo tiene ahora, pagando cánones a servicios de otras naciones, en la cual, digamos, el producido negativo, deficitario, por eso cuando decimos que tenemos que volver a reinstalar en la Argentina, tener flota mercante, tener flota fluvial, flota petrolera, para eso también debemos contar con los astilleros adecuados y debemos contar con una armada fuerte, armada naval, y con prefectura para cuidar los intereses marítimos. Esto es importantísimo porque ¿qué iba haciendo Inglaterra? España, en su expansión, fue directamente en el descubrimiento de América, tomando posesión de prácticamente 3/4 partes de América, inclusive del norte, salvo cuando los ingleses se asientan en lo que es parte de esa época de ahora Estados Unidos. ¿Y esto qué significaba? Que Inglaterra buscaba geopolíticamente puntos claves geográficos. Si ustedes ven, y actualmente sigue conservando prácticamente el 70% de esos enclaves, la isla Ascensión en el hemisferio norte, la isla Malvinas en el hemisferio sur, Bélice, la ciudad del Cabo en este, Sudáfrica, o el sea, lo que Peñón de eran Gibraltar. pasajes, sí, lo que eran pasajes marítimos, oceánicos de importancia. Fíjense cómo acá se va introduciendo el concepto del por qué Malvina, la intransigencia, el arrebato por la fuerza militar en 1833. Es decir, está dentro de esta concepción de dominio naval de Inglaterra. Sí, Siguiendo con este mismo pensamiento, también nos sirve para explicar la situación actual, porque dado estos dos pensadores, Mahan y Mackinder, imagínate. determinan que la guerra, la lucha por la supremacía entre la gran isla, que en ese momento era el zar de todas las Rusias, que luego pasó a ser la heredera de la Unión Soviética, y hoy Rusia, que contiene, es bicontinental, tienes la
la primera geografía del mundo, y es la que está sentada en la Tierra, contra la Alianza Atlántica, que bien lo dice por el nombre, son los que dominan el mar, ¿no? Y ahí Sí, está la lucha lo que de... hay, Sí, lo que hay que aclarar que el otro pensador, que era alemán, Hofer, eh, hablaba justamente la contrapartida que era el continente euroasiático, o sea, quien domina el corazón. Y fíjense, todas las últimas guerras, de la primera, anterior a la primera, todas fueron por el dominio de los países centrales, pivotes de Europa, todas, inclusive la actual, porque Ucrania está dentro de ese pivote del corazón de la Eurasia. Fíjense, no ha variado, es decir, el concepto geopolítico se ha actualizado en cuanto a las guerras, siguen siendo igual. Es decir, por el dominio del Hinterland, o sea, el corazón de la Eurasia. bien. Le propongo, señor, continuar en la próxima clase, si no ¿Cómo tenemos que no? extender. Eh, ahora nos quedan unos poquitos minutos y aparte se va a cortar, que les digo, vuelvan a ingresar por favor y tenemos 20 minutos de clase para las preguntas, repreguntas, las consideraciones, pero ya eso no lo vamos a grabar. Y, ¿qué más? No, y bueno, si aguanta el físico podemos seguir. Bueno, detengo la grabación.